Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, no lo olviden, si ustedes lo quieren ver completo o quieren ver a partes, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook o en nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados del Club de Prensa. En primer lugar está con nosotros Roger Santo Domingo, investigador, escritor y periodista venezolano, e investigador, decía, de la Universidad George Washington, aquí en la capital de Estados Unidos. Roger, como siempre, bienvenido a esta mesa. Muchas gracias, Juan Carlos. Cristina García Casado, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, bienvenida también. Gracias. Pablo Pardo, corresponsal de El Mundo de Madrid, bienvenido a esta casa. Muchas gracias. Y Pepe López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido también. Gracias. Y quería justamente, Pepe, empezar con usted. Ha habido una matanza en el estado de la Florida, está en todas las portadas de la prensa mundial y por supuesto aquí en el diario de Washington Post y en los demás periódicos estadounidenses. Ha habido 17 muertos en el Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, que queda al noroeste de Fort Lauderdale o entre Fort Lauderdale y Boca Ratón, en la costa de la Florida. 17 muertos, la mayor parte de ellos dentro del edificio de este colegio de 3.000 estudiantes. Fue detenida la persona que hizo los disparos. Se trataba de un exalumno del colegio llamado Nicolás Cruz, de 19 años, que había sido expulsado, desvinculado de esta institución por problemas disciplinarios. Se sabe ahora que había sido tratado por depresión, que tenía un fusil AR-15, que fue con el que disparó. Aparte de eso, él llevaba algunas revistas, que su padre y su madre habían muerto recientemente y que tenía bastantes problemas. Pero aquí vienen las estadísticas, que son verdaderamente dramáticas. En el año 2018 han muerto ya 1.816 personas en Estados Unidos por violencia armada, según una organización, Gun Violence Archive. Eso significa que hay más o menos 40 muertos al día. Ha habido 3.125 heridos en lo que va en el año 2018. El año pasado hubo más de 15.000 homicidios en este país por arma de fuego. En Estados Unidos hay 320 millones de habitantes y se calcula que hay unos 318 o 300 millones de armas, todo como consecuencia de que está permitida la compra y el porte de armas según la segunda enmienda de la Constitución estadounidense. Aquí la pregunta es, y esto es la repetición de la repetidera, ¿está condenado Estados Unidos a seguir viviendo este tipo de matanzas por la política de armas que existe en esta nación? Sí, la respuesta corta es sí, está condenado en la medida que no haya un cambio, no solamente legal, porque no creo que tenga que ver simplemente con cambios en las leyes, tiene que ver con un cambio cultural. Y es esta permisividad que hay hacia el tema de la posesión de armas en este país, la cultura de la posesión de armas, especialmente en el sur, pero no solamente en el sur, y el hecho de que todavía estamos viendo en muchos estados una tolerancia indiscriminada a la aportación de armas, en muchos lugares, de hecho, contrario a lo que pudiera pensarse, ¿no?, de la idea de que esta cadena interminable de asesinatos escolares, donde muchos menores de edad han perdido la vida, tendiera a una lógica de una evaluación, una reflexión nacional de cómo vamos a hacer para regular la posesión de armas. No hablamos de control porque es una palabra maldita, donde inmediatamente todo el mundo saca la segunda enmienda constitucional. Contrariamente a eso, hay estados que están viendo cómo hacerlo más permisivo. Puedes ahorita, en este momento en Texas, portar un arma al descubierto, no tienes ningún problema. Cuando hay algún atraco, gente que va por la calle, todos sacan sus armas, ¿no?, como si fuera prácticamente el viejo este. Voy a agregar a tus estadísticas una que también me parece muy importante. Desde Columbine, aquella tragedia hace 19 años, se han registrado incidentes en más de 150 colegios preparatorios o de educación secundaria que involucran a más de 150,000 estudiantes. Yo tengo un hijo en una preparatoria aquí en los Estados Unidos y verdaderamente hay una preocupación siempre que ves esos incidentes, ¿cuándo te va a tocar? Porque básicamente la pregunta no es si va a ocurrir otro, es ¿cuándo va a ser? Estamos viendo esta cadena interminable, ¿no? Y creo que en ese sentido es muy triste y muy lamentable que desde la Casa Blanca en particular, pero también desde el Congreso, no se ejerce el liderazgo que se debería ocurrir. Y en otros lugares también, ¿eh? Yo soy, por ejemplo, muy preocupado de que mis hijos anteriores, la primera generación, había siempre campañas muy específicas, por ejemplo, en contra del uso de las drogas, ¿no? Este tipo de asuntos, ¿no?, de la violencia. Ahora no hemos visto nada, no hay nada en las escuelas, no hay ningún tipo de mensaje que busque cambiar la dinámica que estamos viendo. Y regresando al tema de la clase política, ¿cuándo hemos escuchado por parte del presidente Donald Trump condenar este tema del uso indiscriminado de las armas? ¿Cuándo lo hemos escuchado hablar de la importancia de empezar a
ver qué podemos hacer, qué puede hacer Estados Unidos como sociedad para intentar minimizar este tipo de muertes. Nada, hemos visto que hay expresiones, pues sí, de pesar por las muertes, pero nada que tenga un cambio legal. En el propio Congreso, cuando los legisladores fueron atacados por un atacante solitario, el Congreso estaba viendo cómo flexibilizar el uso de silenciadores en las armas. No ha regresado el Congreso, por ejemplo, a retomar la prohibición de armas de asalto que expiró hace más de una década. Entonces, es extremadamente preocupante y esta impotencia que creo yo veo como residente de este país, ¿no? Creo que la sienten muchas personas que ven que definitivamente no hay ningún momento de inflexión que creas que puede cambiar lamentablemente esta cadena de muertes innecesarias en el país. Una de las matanzas, adelante, Roger. No, simplemente es que la última vez que estuve en el programa, creo que todas las veces que he estado en el programa, ha habido el tema de la matanza. Y no es una casualidad. Si ves las estadísticas, desde el evento en Columbine, todos los días ha habido una matanza en un sitio público o una escuela. Todos los días. Y considerado, claro, un concepto amplio de matanza en donde hay un tiroteo donde mueren 4 personas, por lo menos. Todos los días son 1.600 personas muertas desde entonces. Entonces yo creo que eso realmente es una tragedia. Y nunca es el momento para hablar de eso. Siempre dicen, no, hay que vincular la política, se convierte en un tema partidista. Pero entonces, ¿cuándo es el momento? La gente está cansada y es como una tragedia estar en esta lotería, ¿no? Tal vez una de las peores matanzas que ha habido, Cristina, fue la que tuvo lugar en Sandy Hook, un colegio en Newtown, en el estado de Connecticut, el 14 de diciembre del 2012, cuando este hombre llamado Adam Lanza mató a más de 20 niños de entre 6 y 7 años. Si no cambió la política aquí en Estados Unidos con esa matanza, yo no sé si vaya a cambiar. Desde ese momento, desde entonces, ha habido más de 1.500 masacres en este país y no cambia nada. ¿No va a cambiar nada? Claro, exactamente, coincido en que en ese momento pareció, ¿no?, que el shock tan fuerte que hubo después de ese tiroteo podía hacer cambiar las cosas, no pasó, y vemos también una sociedad que es un poco inmune a este tipo de sucesos. Esto sí, ocupa hoy las portadas, pero mañana ya no es tema, porque desgraciadamente ocurre, como decíamos, muy frecuentemente. Pero además aquí hay otro componente que no es solo el control de las armas, que yo creo que en este momento con una presidencia republicana y un Congreso republicano es algo perdido, ya que ni siquiera no se consiguió cuando estaban los demócratas. De momento no creo que pase. Creo que hay otro tema que es el tema de la salud mental, porque si todo el tema, cuando se dice la palabra control, da tanto miedo controlar las armas, al menos, ¿no?, como bueno, estuvo por ejemplo haciendo campaña Hillary Clinton por esto, al menos que alguien que acceda a las armas tenga que asegurarse que no tiene, bueno, pues problemas mentales o que no tiene ya declaradas intenciones de hacer daño, porque había pistas para haber prevenido el suceso de ayer. Había pistas que decían que este chico, bueno, pues tenía problemas de salud mental, tenía también demasiado amor por las armas, los cuchillos, o sea, ya había pistas para haberlo controlado. Decían, ahora venía escuchando en la radio, que no sorprendió a la comunidad educativa, entonces si no sorprendió, alguien desde luego podría haber hecho algo. Y sobre el tema de la salud mental, creo que también hay que ver que pasan muchos en muchos sitios y de diferentes edades los atacantes, pero pasan muchos en escuelas y en institutos. Y creo que esto también puede pasar porque aquí creo que los chicos creciendo aquí tienen más problemas como de sociabilizar, la manera en que está estructurada esta sociedad, la gente está mucho más aislada, y creo que esto es algo que debe ampliarse el debate, no solo las armas, sino que lleva a una persona tan joven a hacer lo que hizo ayer este chico. Hay más estadísticas, Pablo Pardo, que son escalofriantes. Estados Unidos, hablando de los países más avanzados del mundo, tiene 16 veces más homicidios por arma de fuego que un país como Alemania. Hay 1,9 muertos por cada millón de habitantes en Alemania por arma de fuego. Aquí hay 29,7. Y la otra es esta, del total de la población mundial en Estados Unidos está el 4,4%, pero sin embargo casi la mitad, casi el 50% de las armas que son propiedad de un ciudadano, de civiles, están aquí en Estados Unidos. Sí, yo creo que, bueno, a mí se me ocurren varias observaciones con esto. Por un lado, es muy curioso, por ejemplo, en mi experiencia personal, cómo ha ido subiendo el nivel de tolerancia. Es decir, yo me acuerdo que me tuve que ir una vez a Denver, a Colorado, porque un particular había entrado en un cine y había asesinado a 15 personas. Me tuve que ir a Sandy Hook, cuando la matanza, o a Orlando, en Florida. Ahora mismo, incluso después de la matanza de Dallas, que fueron como más de 50 personas,
ya no tengo que ir a cubrir ninguna matanza. Es decir, el nivel de tolerancia en los medios de comunicación va subiendo. O sea, para que una matanza sea verdaderamente importante, dentro de poco va a tener que haber 100 o 200 muertos, sí, una sí, cosa así. Es muy cruel decirlo. Sí, sí, pero es así. Yo creo que esto es en gran medida el precio de la ignorancia que Estados Unidos paga. Es decir, por un lado, yo sí que creo que hay una mayoría de población en Estados Unidos que quiere cierto control de las armas. No mucho, pero sí un cierto control. Pero hay una minoría que está muy bien organizada en torno a organizaciones, fundamentalmente la Asociación Nacional del Rifle, que son gente muy movilizada, que vota siempre, que vota en función de las armas, que están en áreas rurales, que tienen un peso electoral mucho más grande que las ciudades, y que son verdaderamente quienes hacen que cada vez haya más libertad para llevar armas. O sea, ayer, por ejemplo, miraba las estadísticas, la ley en Florida. Es muy curioso, la ley en Florida no solo no puede haber un registro de armas, sino que además dice que eso es un delito penal, que será condenado con cárcel, con más de 1 año de cárcel, si a alguien se le ocurre hacer un listado de gente que tiene armas. Es decir, pero muchos estadounidenses están absolutamente convencidos, y por eso digo el precio de la ignorancia, de que en el resto del mundo pues andamos a tiros entre todos. También están convencidos, por ejemplo, de que una de las cosas que hizo Adolf Hitler en Alemania fue quitar las armas a los ciudadanos, lo cual es mentira. Los nazis en realidad lo que hicieron fue que fuera más fácil tener armas. Entonces digamos que yo creo que es en realidad una minoría dentro del país, una minoría muy grande, hay que decirlo, la que promueve esto. Y la que mezcla, porque en gran medida sus políticos y los medios de comunicación lo dicen, o una parte de los medios de comunicación, la que mezcla una serie de cosas como libertad individual, con armas de fuego, etcétera, etcétera. Y uno se encuentra gente que está completamente loca en Estados Unidos con armas. Yo me acuerdo de entrevistar a un individuo que no, o sea, he entrevistado en mi carrera profesional en Estados Unidos a gente que literalmente no tenía que comer, pero tenían 25, 30 armas. Me acuerdo de un señor de Tampa, en Florida, Johnny se llamaba, que bueno, vive de cupones de comida, que es una ayuda del gobierno para tener comida, pero hombre debe tener como 20 o 30 armas, y me contaba que el día que el Estado Islámico llegue a su casa, él los va a estar esperando. El Estado Islámico puede ir a muchos sitios, pero no va a ir a la casa de Johnny. Antes va a venir aquí a Washington o a donde sea. Es decir, existe todo esto. Existe también una imposición por parte del gobierno, por ejemplo, en ciudades como Washington, que tenían un sistema regulatorio de armas mucho más estricto. El Congreso ha obligado a que se liberalice, en cierto sentido, la tenencia de armas. Digamos que se violan las normas de los estados para obligarles a tener más armas. Y una cosa muy curiosa, después de cada matanza, los estados liberalizan la tenencia de armas. Siempre. O sea, esto es una cosa, probablemente ahora Florida lo liberalice más, porque existe esta teoría, pues más bien propia de... Es lo más incoherente del mundo. Es una teoría que bueno, digamos que es una regulación modelo afgano, es decir, si todos tenemos armas, pues entonces todos seremos capaces de defendernos, ¿no? Recordemos la matanza en una iglesia en Texas, que aquello yo recuerdo cuando me llamaron al día siguiente del periódico, me dijeron, pero eso es la comanchería, o sea, porque literalmente un tipo había entrado a una iglesia, había matado a 20 o 30 personas por una disputa, una persona había salido con un arma, se habían perseguido, había habido un tiroteo, es decir, era como el final del Estado legal, el final del Estado de Derecho más básico. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Roger, hay noticias de Venezuela, que es su país. Usted ha escrito además bastante sobre Nicolás Maduro, el actual presidente, y escribió mucho sobre el anterior, sobre Hugo Chávez. En los últimos meses, el presidente Maduro se ha referido repetidamente al presidente de Colombia, a Juan Manuel Santos. En la actualidad hay además una gran crisis en la frontera porque han entrado a Colombia, se dice que 600.000 personas procedentes de Venezuela, pues huyendo de la crisis político-económica. Hay quienes dicen que pueden ser 1 millón de personas, y justamente Santos ha pedido ya ayuda internacional para tratar de paliar la crisis. Maduro se ha referido a Santos en los peores términos, le ha dicho que es una basura, se lo dijo hace unas 48 o 72 horas,
le dice que incluso no sabe bailar, se burla de Santos varias veces, dice que es un oligarca bogotano, no acepta la ayuda humanitaria que Santos le ha ofrecido, incluso a Venezuela. Pero ayer hubo un cambio, un giro de 180 grados en la actitud de Maduro. No sé si esto es consecuencia de que le dijeron que no fuera a la cumbre de las Américas del próximo mes de abril la canciller peruana. Pero Maduro dijo en primer lugar que elogiaba las medidas que está tomando en la frontera colombo-venezolana Santos y que además se había instruido a agentes de su gobierno, del gobierno venezolano, para que soliciten una reunión con la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, y con el ministro de Defensa colombiano que se llama Luis Carlos Villegas. Dijo además que el imperio no puede, seguramente refiriéndose a Estados Unidos, romper los lazos de hermandad entre Colombia y Venezuela. Hay elecciones en Venezuela, elecciones presidenciales el 22 de abril, elecciones que no reconoce prácticamente nadie en la comunidad internacional. Uno se pregunta aquí si Santos debería acceder a esas reuniones, a enviar a sus ministros a las reuniones si es que las solicita finalmente Venezuela, pero sobre todo la inquietud es ¿qué pasó con Maduro? ¿Por qué dio ese giro de 180 grados? Sí, bueno, hay que ver primero que está, como lo acabas de describir, aislado. Es un presidente aislado en una cárcel de 900.000 kilómetros cuadrados. O sea, él está como decir Pablo Escobar en la catedral. O sea, está encerrado con sus ministros, con su grupo de militares controlando el poder en un país que no reconoce prácticamente ninguna nación civilizada y maltrata, explota a sus ciudadanos para mantenerse en el poder. Entonces, él es un mentiroso patológico, pero un mentiroso, cuando tú escuchas toda la descripción de lo que está la situación del país, por ejemplo, o sea, recordar la película Adiós Lenin. No sé si fue Goodbye Lenin, un niño que vive en el Berlín Oriental en la época comunista, y su madre es una comunista del partido, del gobierno, fanática, y cae enferma en el momento en que cae el muro de Berlín. Cuando ella se despierta del coma, el mundo cambió. Y él, para compasión con su madre, le dice, mira, no, la gente está cruzando la frontera de Berlín Occidental hacia Berlín Oriental porque nuestro país es maravilloso. Así está él, diciéndole una mentira no compasiva, en su caso, al mundo que le escucha, que es los venezolanos que solo tienen acceso a un tipo de medio de comunicación, que es el del Estado. En este caso, le tira una línea a Santos, porque no hay una comunicación real en este momento. ¿Cómo tiene una comunicación real a alguien que le llamas basura todo el tiempo? Entonces Santos le envía una carta a él y a todos los presidentes. Es que Maduro dijo que Santos le había enviado una carta y la presidencia de Colombia ha desmentido eso. De hecho, claro, que Santos no le ha enviado ninguna carta. No le envió una carta a él, sí, le envió una carta a todos los presidentes de la zona amazónica y andina para un programa de protección contra el cambio climático de una zona ecológicamente muy frágil, para llegar a un acuerdo. Y él se agarra de ahí, que es lo único y lo que tiene, para tratar de establecer una comunicación nuevamente con Santos. Porque si establece esa comunicación, puede explotar la posibilidad de apertura. La única razón por la cual se hizo todo este tramado del diálogo en República Dominicana era para deslegitimar las sanciones internacionales y dividir más a la oposición venezolana. Nunca hubo una intención de diálogo. Del mismo modo, de parte de la oposición no había ninguna intención de diálogo, sino de demostrar que el gobierno no quería dialogar. En este caso es lo mismo, el tratar de buscar un camino para deslegitimar las sanciones internacionales, diciendo, yo tengo una relación directa con el presidente de Colombia, queremos resolver el problema de los refugiados y proteger a la gente que está en una situación de fragilidad. Y no es la realidad. A él le interesa que se vaya el mayor número de gente posible, la manera más rápida posible, y que la realidad sea la que él controla. O sea, realmente tú puedes estar junto a Maduro conversando sobre un tema y él te lanza una cosa que no ha conversado contigo. Yo hablé con Pablo sobre esto hace un momento y nosotros decidimos que sí, vamos a abrir la frontera colombiana y venezolana y vamos a hacer un programa de ayuda directo. Y Pablo no sabe nada de eso, pero él espera que Pablo agarre ese baile, que baile con él. ¿Me entiendes? O sea, que le siga el paso. Ese es Maduro. Así pueden ser sus relaciones con políticos y con sus aliados y con políticos internacionales, con sus presidentes.
coincide con ese punto de vista, Cristina García Casado. Yo creo exactamente que está muy aislado la no invitación de no solo de Perú, sino del Grupo de Lima, porque cuando se anunció se dijo que todo el Grupo de Lima, que es decir, los países más poderosos de la región, con el apoyo desde fuera, pero explícito, de Estados Unidos, le han desinvitado a la Cumbre de las Américas una edición después de que se lograra que Cuba se integrara. O sea, es algo muy simbólico, porque al principio se decía, bueno, Maduro no tendrá que venir y dar explicaciones a los peruanos, a los venezolanos que viven en Perú, que era un mensaje, bueno, un poco así suave, y ahora se le ha desinvitado del foro regional más importante de jefes de Estado. Entonces creo que Maduro más que nunca ve que está muy aislado en la región. Cada vez los aliados que tenía, que salían muy vocalmente a defenderlo, están cada vez más ausentes. En este momento, ¿no? Cuando se integró de nuevo a Cuba, hubo una protesta regional que si no iba a Cuba no podía ser, ¿no? Ahora yo no estoy viendo dónde está esta protesta. Vamos a ver qué pasa si no va Maduro. Algunos de sus aliados, por ejemplo, me refiero a Bolivia, que ha sido uno de los más vocales, le apoyan. Entonces, bueno, creo que él tiene que lanzar una serie de estas ideas un poco para lavar imagen, como lo que hablábamos también del consulado de Miami, este tipo de iniciativas. Que reabrirlo para que se pueda inscribir la gente para votar en las elecciones, que es una de las quejas de la oposición, que no les permiten inscribirse para poder sufragar, para poder votar. No creo que le vaya muy bien si vota la gente que hay en Miami, los venezolanos que hay en Miami, pero sí creo que son medidas un poco para dar una buena imagen, como el enésimo diálogo se reanuda. Yo cada vez que veo nuestro servicio, inicia el diálogo, se aparca el diálogo y nunca sabemos de qué están dialogando porque realmente no ha habido contenido, pero vamos a ver a dónde llega esta crisis, porque las elecciones van a ser una semana después de esta Cumbre de Lima, que va a ser sin duda, aunque no esté Maduro, pues centrada en Venezuela. Y yo no sé si en el fondo a Maduro le han dado un alivio con no ir, porque si hubiera, o sea, si no está, se va a hablar de él, pero con él ahí yo creo que eso hubiera sido alta tensión, la verdad. Pepe López Zamorano, y si Maduro pide estas reuniones con los ministros colombianos, ¿debería Santos acceder a que se produzca la reunión, esos encuentros? Por supuesto que no. Sí, el problema aquí es un tema de credibilidad, ¿no? Y cuando uno trata de desmenuzar psicológicamente lo que hace Maduro, básicamente es imposible, porque en mi opinión lo que está haciendo es simplemente lanzar cortinas de humo, ¿no? En este caso, obviamente, la gran controversia que ha suscitado es el adelanto de las elecciones, e independientemente de lo que haga, incluido, por ejemplo, la apertura del consulado en Miami, donde hay más de 70,000 venezolanos en el sur de la Florida y más de 300,000 en el estado, cualquier acción que haga ya está viciada de origen, porque no hay una credibilidad en 4 elementos que tienen que ser fundamentales para un proceso electoral, que es, por ejemplo, que haya una institución electoral independiente, que haya observadores internacionales no permisibles, que haya participación plena de los partidos políticos, que haya un calendario creíble y en el que participen todos los partidos. Entonces, toda esta noción de que se pelea con Santos y no se pelea con Santos y lanza acusaciones y ataques, me parece que simplemente son cortinas de humo para ignorar los graves problemas que está pasando el Venezuela. Por ejemplo, está diciendo que va a lanzar un programa para ayudar a los colombianos en Venezuela. Digo, ¿qué puedes esperar de un programa cuando en realidad los grandes problemas que hay en este país corresponden a los venezolanos, ¿no? Yo creo que está muy preocupado Maduro, no solo por el aislamiento en este momento, sino porque efectivamente Estados Unidos cumpla lo que sugirió Rex Tillerson en su viaje a América Latina, la idea de que va a sancionar las exportaciones petroleras de Venezuela. Venezuela ya es en este momento el tercer abastecedor de petróleo crudo a Estados Unidos, ya rebasó a México, por ejemplo, y a pesar de que la producción interna está cayendo, pero de Estados Unidos sí recibe dólares duros y sonantes, ¿no? Si realmente Estados Unidos quisiera ejercer una presión para que estos pronunciamientos que hace tradicional y crónicamente el Departamento de Estado de lo que debe ocurrir con el diente fuerte del tema de algún tipo de sanción que pegue económicamente, ojalá nada más al gobierno y no necesariamente a la población, yo creo que podríamos empezar a ver un cambio de actitud. Pablo Pardo. Bueno, yo no sé si Estados Unidos va verdaderamente a imponer algún tipo de embargo de control petrolero en Venezuela. Tampoco sé si le va a hacer falta, porque Venezuela cada vez exporta menos petróleo. Es el país con más reservas de petróleo del mundo, pero la producción se está viniendo abajo. Pero no a Estados Unidos. Ha estado creciendo su exportación sí, a Estados Unidos. Sí, pero vamos, que quiero decir que su problema es más o menos de producción. Y yo creo que Estados Unidos sigue necesitando el petróleo venezolano, porque hay una serie de refinerías de la costa del Golfo de México que fundamentalmente, esto también es curioso, Venezuela tiene que exportar su petróleo a Estados Unidos para que Estados Unidos lo refine y se lo vuelva a enviar a Venezuela, algo que por ejemplo también pasa entre Nigeria y España. Pero vamos, al margen de esto, yo creo que, como comentaban todos mis contertulios, buscar una lógica en las palabras de Nicolás Maduro es tremendamente difícil y tremendamente complicado.
porque se mezclan muchas cosas. O sea, digamos que en un político más racional cabría esperar que sus mensajes se dirigen sobre todo a la opinión pública interna venezolana y que en este momento pues está tratando precisamente pues de ofrecer una imagen más dialogante de cara a su propio electorado, donde no tiene una popularidad particularmente buena, y bueno, pues está tratando efectivamente de cambiar la percepción que se tiene. Pero en el caso de Maduro, Maduro es una persona muy visceral también. Entonces yo creo que en último término los que lo miramos desde fuera queda, digamos, este factor psicológico un poco. Es decir, Maduro es una persona que utiliza mucho la confrontación, etcétera, y lo que es llamativo es cuando utiliza, pues digamos, la rama de olivo, el diálogo, como en este caso. Pero nunca sabes hasta qué punto Maduro es un poco como Donald Trump. Son políticos que se mueven mucho por impulsos. Entonces yo creo que racionalizar lo que verdaderamente Maduro pretende después de haber... es que es casi como si Donald Trump... Es que es literalmente como cuando Donald Trump de pronto, después de haber llamado hombre bala o hombre cohete al dictador de Corea del Norte, de pronto dice un día que quiere negociar con él, ¿no? Es un poco después de todo lo que ha dicho de Santos, de pronto que quiere acercarse a Colombia, pues es verdaderamente sorprendente y te descoloca. Claro. Pepe, de Venezuela a su país, a México, donde hay elecciones presidenciales el 1 de julio, y en las encuestas, ahora están en campaña, pues está de primero Andrés Manuel López Obrador, quien fuera alcalde del DF y candidato presidencial derrotado ya en 2 ocasiones. Después aparece Ricardo Anaya, el candidato de Por México al Frente, una alianza del PAN y el PRD y otro grupo político. Y en tercer lugar está el señor José Antonio Mid, que es el candidato del PRI, cuyo aspiración además parece como que estuviera naufragando según algunas notas de prensa. Pero lo que llama la atención en las últimas horas es que el señor Anaya ha dicho que ha sido espiado por el gobierno, que recientemente cuando estaba en una manifestación en el estado de Veracruz, lo estaba siguiendo otro automóvil, él tomó incluso fotografías, o la gente de su campaña tomó fotografías de estos seguimientos. Y lo mismo ha denunciado López Obrador, ha dicho que lo está espiando el gobierno. El secretario de Gobernación, o de la Gobernación, Alfonso Navarrete, que es como el ministro del Interior, ha dicho que es normal, a veces, en algunas ocasiones, que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, pues lleve a cabo tareas de vigilancia. Pero la pregunta es, ¿está espiando el gobierno de México a la oposición? Bueno, en ese momento hay 2 versiones sobre la palestra, ¿no? Y el incidente que mencionas de Ricardo Anaya fue porque se percataron en su comitiva que iban sido seguidos por un automóvil. En un momento dado se bajaron del vehículo, él mismo, Anaya, y hay un video de esto, ¿no? Que se ha hecho medio viral en México, hay fotografías, se bajó y le preguntó a la persona que lo seguía quién era, y la gente le dijo, bueno, pues soy agente del CISEN, ¿no? Y, o sea, mi trabajo es justamente seguirlo, ¿no? Obviamente esto motivó que hubiera una explicación oficial. El propio secretario de Gobernación en Televisión Nacional aclaró que esta era una acción cotidiana que llevaba a cabo la Secretaría de Gobernación a través de CISEN, el órgano de seguridad nacional, que en este caso específico el operativo había sido informado a las autoridades del estado de Veracruz, donde se transitaba por ese momento Anaya, y que por lo tanto esta acción la conocía la campaña del señor Anaya, ¿no? Entonces ahí están 2 versiones, la versión de Anaya y esta. Lo que a mí me sorprende de alguna manera es que la gente se sorprenda, porque de verdad es que en México todo el mundo sabe, asume que de alguna manera, ¿no?, hay algún tipo de seguimiento, digamos, ¿no? Y yo creo que no está peleado el hecho de que haya algún tipo de acción legítima del Estado mexicano, ¿no? Y el CISEN básicamente tiene que ver con motivos de seguridad nacional y que obviamente esté relacionado con la seguridad, por ejemplo, la vigilancia de los candidatos. En Estados Unidos ocurre desde las precampañas, por ejemplo, cuando uno de los candidatos ya tiene un nivel de popularidad, de credibilidad electoral, se le pregunta si desea algún tipo de, por ejemplo, protección del servicio secreto, etcétera. Entonces, me parece que el hecho de que en México esto sorprenda, pues es curioso. De hecho, lo que más me llama la atención es la reacción de la prensa, que ha sido más bien de jocosa, así como, bueno, pues es que esto todo el mundo sabe que ocurre. Lo cual probablemente hace sano, ¿no? Ahora que ya van a empezar formalmente las campañas presidenciales en el mes de marzo, que a lo mejor esto sea un motivo, digamos, de clarificación, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias en las cuales un candidato presidencial deba recibir ese apoyo? Tradicionalmente se hacía antes, por ejemplo, con el Estado Mayor Presidencial. Sin embargo, bueno, hubo toda esta controversia cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio, ¿no?, que
pues no se pudo evitar su muerte. Entonces quizá reabrir ese debate nacional muy sano. ¿En qué condiciones se debe ofrecer la vigilancia o se debe ofrecer la seguridad? ¿Qué tipo de coordinación debe haber entre las campañas presidenciales y los órganos de seguridad del Estado? Que yo creo que son elementos muy legítimos, especialmente cuando hay violencia, cuando hay inseguridad y cuando hay muchas veces se transita por zonas de México que son muy delicadas. Roger Santo Domingo. Sí, yo creo que ahí más bien parece también un acto político, donde los candidatos necesitan de cualquier manera desesperada obtener prensa, eventos virales, y es conocido que los candidatos políticos, sobre todo los partidos principales, requieren cierta protección del Estado, no solamente privada, porque todos tienen protección privada, para seguridad del Estado, no solo de ellos. O sea, yo no digo que haya mentido, que a lo mejor sí sabía o no sabía, pero me parece mucho a un evento político. Quiero generar un evento, hacer noticia, y la realidad es que es muy difícil competir con el que está de primero ahorita en la contienda. O sea, cómo cambias la agenda y te conviertes no solo en víctima también, ¿no? O sea, creo que más va por ahí, donde Manuel López Obrador está en la punta de las encuestas, y es difícil para los partidos, tanto el PAN como el PRI, retomar la iniciativa en la conversación política. De hecho, el mismo López Obrador lo tomó muy en broma, en lugar de hacer una cosa, ¿no?, de desgarrarse las vestiduras, dijo en un acto de campaña que estaba prohibido que lo grabaran los asistentes o la prensa, solo lo podían hacer los agentes de gobernación, ¿no? Pablo Pardo. Sí, no, eso es una situación verdaderamente, bueno, muy llamativa, digamos, un espionaje que no es espionaje, que al final forma parte, digamos, del seguimiento normal. Lo único, digamos, que yo creo que estaría bien que se pudiera clarificar esto con vistas a evitar futuras confusiones, y que todo el mundo sepa, pues cuando, digamos, pues como tú comentabas, es decir, que haya unas normas claras. Igual que aquí en Estados Unidos se anuncia, además, prácticamente a partir de ahora, el servicio secreto, que es quien se encarga de la protección de los altos dignatarios estadounidenses y extranjeros, pues ya sigue al candidato, etcétera, pues que se haga así, porque si no, también evidentemente queda el campo abierto a muchas sospechas por un lado y por el otro, ¿no? Sí, yo también, a mí sí me ha llamado la atención, y yo coincido en que, bueno, si es, como dice el gobierno, es parte de la protección que tiene que haber en una campaña, lo mínimo es avisar a la persona que está protegida, más que nada, ¿no? Porque a veces cuando te están siguiendo igual te asustan, ¿no? Te estamos protegiendo. Te estamos protegiendo, ¿no? Entonces sí, creo que eso sería una muestra de transparencia y juego limpio. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pablo Pardo, hay noticias de Sudáfrica. Sí, de Sudáfrica, exactamente. Y son importantes porque ha renunciado en las últimas horas Jacob Zuma, el presidente, después de que el Congreso Nacional Africano, el partido que fue de Nelson Mandela y del señor Mbeki, el anterior presidente, pues le pidieron al señor Zuma que dimitiera, entre otras cosas porque hay varias acusaciones contra él. Por una parte, hay indicaciones de corrupción, porque él con dinero público parece que embelleció o construyó algunas edificaciones de su propiedad, por un lado, y por otro lado, en un acuerdo de compraventa de armas, se le ha indicado de corrupción. Es más, hay 783 acusaciones, 783 cargos contra el señor Zuma como consecuencia de ello. En los últimos meses, el señor Zuma había intentado, dentro del Congreso Nacional Africano, que su sucesora fuera su propia esposa, la señora Nkosazana Dlamini Zuma, pero eso no prosperó. Lo ha reemplazado como líder del Congreso Nacional Africano Cyril Ramaphosa, que era el vicepresidente y que acaba de asumir ya la presidencia o el Congreso de Sudáfrica, pues lo elige como presidente. Pero más allá de lo que ha pasado con Jacob Zuma, hay artículos hoy en la portada del diario The Washington Post, del periódico The New York Times y de toda la prensa en inglés, especialmente en la prensa anglosajona, que dice que el problema con Zuma tiene que ver también con Sudáfrica, un país donde hay muchas desigualdades. El 1% de la gente con más dinero en Sudáfrica recibe el 17% de los ingresos del país. El 10% de los más ricos reciben el 60%, y que el señor Zuma no fue capaz de remediar eso, aparte de otras muchas denuncias de matanzas contra algunos líderes regionales que Zuma no pudo evitar. ¿Es que va de mal en peor Sudáfrica con todo esto que está ocurriendo? Sí, yo creo que sí. O sea, bueno, por un lado las cifras de desigualdad son bastante brutales, son casi tan grandes como las de Estados Unidos.
que no es un país que sea modélico. Y digamos, en un momento en el que el Partido Republicano, por ejemplo, aquí invita a sus donantes a quedarse en un hotel del presidente, de Donald Trump, pues vemos que claramente Sudáfrica sigue el modelo de la primera potencia del mundo. Pero no, yo creo que Sudáfrica tiene un problema no solo de desigualdad, sino también de corrupción muy grande, y que con Zuma esto había alcanzado unos niveles absolutamente descomunales. Desde que ganó el Congreso Nacional Africano, Sudáfrica ha dejado de ser un país, bueno, racista, con un sistema racista institucionalizado, para convertirse cada vez más en un país como son otros países africanos, es decir, una democracia muy imperfecta, con muchísima corrupción, en el que hay un partido, que es el Congreso Nacional Africano, que tiene prácticamente el monopolio del poder. De hecho, ellos han tenido la presidencia desde que se acabó el horror del apartheid, y esto cada vez ha ido creando más y más problemas. Es decir, con Zuma, por ejemplo, el uso de políticas tribales, que a mí me parece una de las cosas más peligrosas, para ganar las elecciones, estaba empezando a dispararse verdaderamente. Zuma estaba también utilizando mucho la retórica de negros contra blancos, que ha funcionado en Zimbabue, pero que no es, desde luego, democrática ni muchísimo menos. Y esto ya viene de antes, es decir, Mbeki también era pues un tipo que tuvo muchas acusaciones de corrupción. Mandela, que es el padre de la Sudáfrica moderna, nunca tuvo ninguna acusación de corrupción, pero sí personas de su entorno. Recordemos su primera esposa, Winnie Mandela, llegó incluso a estar acusada de asesinatos, etc. Entonces yo creo que es claramente un problema, digamos, de deterioro de la calidad democrática de Sudáfrica, de un país que durante unos años, digamos, fue la gran esperanza de África subsahariana, de convertirse en un mercado emergente, etcétera, en gran medida porque Mandela logró unificar al país, pero después cada vez se ha ido apostando más y más y más, pues por políticas muy partidistas, por políticas que se basan mucho, por ejemplo, en la tribu Zulú, que son los principales votantes del Congreso Nacional Africano. Y esto continúa, es decir, si ahora mismo Zuma ha sido obligado a dimitir, es porque el Congreso Nacional Africano teme perder las elecciones, pero no porque parece que vaya a haber verdaderamente una regeneración democrática clara. Dicho esto, Sudáfrica sigue siendo un país democrático, sigue siendo un país con una considerable separación de poderes, que otros países de la región no tienen, pero las perspectivas, de luego, en mi opinión, no son buenas, y no creo que con el cambio de una figura política esto vaya a cambiar. Roger, yo no sé si todo esto, a todo este deterioro contribuye al hecho de que el Congreso Nacional Africano, como bien dice Pablo, ha gobernado a la Sudáfrica moderna desde el 10 de mayo, estaba consultando la fecha, 10 de mayo del 94, cuando tomó posesión de la presidencia Mandela. O sea, van a cumplir ya 24 años en el poder. ¿Será que eso también contribuye a que la cosa vaya mal? Bueno, es difícil agregar más a lo que ya dijo Pablo y tú mismo has presentado, pero sin duda hay una correlación directa entre la falta de alternancia política y la persistencia de la corrupción, donde las instituciones se debilitan y los gobernantes que se creen dueños no solo del Estado, sino de su patrimonio. Y eso nos está ocurriendo en todo el mundo. Puede estar ocurriendo en Estados Unidos, ha ocurrido en América Latina, donde hay 19 expresidentes que han sido, y mandatarios que están siendo investigados o enjuiciados por corrupción. Pero también esto es un indicador muy interesante de que la política es muy difícil de prever, porque Zuma hasta la semana pasada se estaba amarrando al poder. Nadie pensaba que se iba a ir. Hay cambios en Zimbabue, como lo dicen, hay cambios. Yo quería referir una historia de Gambia. O sea, en Gambia hubo un dictador por más de 22 años, hubo elecciones como al estilo Maduro, donde perdió las elecciones porque la oposición arrasadoramente votó, a pesar de que no tenían condiciones, que él cambiaba las reglas de juego, ponía a los jueces, a los que contaban los votos, y perdió las elecciones. Dijo, no, esto es una conspiración, y se mantuvo en el poder, pero la presión militar, la presión política de afuera, de los países, obligaron a que se fuera. Nadie se esperaba que iba a haber un cambio político por elecciones en Gambia. O sea, hay una esperanza para alguna gente. Yo lo digo directamente para mis compatriotas los venezolanos, que la política no se puede prever completamente, y sorpresas hay, incluso en donde los mandatarios parecen inamovibles, ¿no?
cambio de noticia, Pepe Díaz Briceño, Pepe López Zamorano, que los dos corresponsales mexicanos son José López Los Zamorano, Pepes. José Díaz Briceño, cuando están los dos es complicado. Los Pepes de México, no los Pepes de Los Colombia. Pepes de México, son buenos Pepes. Mire, hay noticia de Stephanie Clifford, que es una actriz porno aquí en Estados Unidos, mejor conocida como Stormy Daniels. Resulta que en el año 2011 la señora Stormy Daniels contó que había tenido un romance con el presidente de Estados Unidos, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como desde el año 2006, justamente en momentos en que Melania Trump, la actual primera dama, había dado a luz al hijo de ambos, de Trump y de la señora Melania Trump, Barron. Esto, por supuesto, generó bastantes molestias en la casa de la señora Melania Trump. Pero en los últimos meses se ha hablado también nuevamente mucho del asunto. El presidente Trump y la Casa Blanca ha dicho que no ha existido tal romance de ninguna manera. Incluso la señora Stormy Daniels, en un comunicado en las últimas horas, dijo que tampoco había habido tal romance. Pero el abogado de Trump, Michael Cohen, reveló que él sí le pagó $130,000 a Stormy Daniels para que ella no contara el asunto. Hay por ahí en Twitter una solicitud de un artículo de alguien que dice que millones de estadounidenses también quisieran que les pagaran $130,000 a cada uno por no haber tenido relaciones sexuales con el señor Donald Trump. Esto es lo que dice. Muy bien. Lo que pasa es que ahora también la agente de la señora Stormy Daniels dice que ella ahora sí puede contar realmente qué fue todo lo que pasó, porque como ya el abogado de Trump reveló que había hecho un pago, pues se había destapado más o menos toda la historia. ¿Será que esta mujer va a contar la verdad del asunto? Sí, todos esperamos que sí, ¿no? Estamos listos para empezar a escribir la historia. Es una historia muy truculenta, muy típica de Trump, ¿no? Esta idea de todas las cosas que se generan detrás de bambalinas, abogados, siempre en todas las historias de Trump hay abogados detrás de estas historias, ¿no? Y el hecho de que haya habido este acuerdo de confidencialidad, ¿no? Porque se confirmó la existencia del acuerdo, y ella misma apareció en televisión con Jimmy Kimmel dando a entender que existía ese acuerdo, por lo tanto estaba impedida de hablarlo, y que ahora sea el abogado de Trump, Michael Cohen, que diga misteriosamente que fue dinero de su bolsa, que no se le reembolsó ni directa ni indirectamente, ni a través de Trump personalmente, ni de la organización Trump, ni de la campaña, obviamente no pasa la prueba del ácido. Hay algo allí, se dice incluso que Michael Cohen lo que está buscando en realidad es publicitarse para una propia lanzamiento de un libro biográfico de Trump, así que sería muy interesante, incluso creo que más interesante que el affair con Stormy Daniels, aunque quizá no tan jugoso. Pero el hecho de que el abogado de Daniels diga públicamente que de alguna manera la confesión, porque fue una confesión de Cohen, de que sí hizo ese pago, digamos, creyéndole que fue de su dinero propio, la libera de los compromisos de confidencialidad, creo que va a ser muy interesante, porque evidentemente va al fondo de todo este tema del sexismo y de la hipocresía y de la transparencia, ¿no?, que ha acompañado la candidatura de Trump, ¿no? Cristina Garza Casado, 30 segundos. En 30 segundos. Bueno, creo que además de las posibles implicaciones no solo políticas, sino veremos y también legales de este tema, hay que hablar del matrimonio Trump, porque Melania Trump ya le ha hecho un par de desplantes públicos al presidente por este tema, y hay que recordar que cuando hubo todo el escándalo de ese audio que salió en la campaña de que agarraba a las mujeres, bueno, por ahí, por esa parte, Sí, por Melania... la entrepierna. Por la entrepierna, es decir, tuvo que elegir, Melania tuvo que ir a hacer una entrevista un poco para limpiar un poco la imagen de su marido, y yo creo que en esta ocasión no está dispuesta a hacerlo. 30 segundos, Roger Santo Domingo. Sí, y lo interesante es, como decía mi compañero, es que el presidente y el gobierno de Estados Unidos se está volviendo cada vez más el de un país en vías de desarrollo. Sí, Pablo. O sea, donde el machismo, el hecho de que el presidente tenga el tamaño de las manos y otras partes, grandes o pequeñas, que tiene un buen o terrible amante, es la noticia fundamental. O sea, esta Stormy Daniels se está convirtiendo en un éxito como stripper y como presentadora de monólogos en varias partes, y bueno, vamos a ver nuevamente a su ex esposa, una de ellas, diciendo que él era el mejor sexo que ha tenido en la vida. O sea, el debate político en Estados Unidos sin duda está entre tenemos armas para matarnos entre nosotros mismos, y tenemos un presidente que tiene una excelente capacidad y potencia, pero ¿para dónde va? Y Stormy Daniels la contratan ahora en otros sitios. Sí. 40 segundos, 30 segundos, Pablo Parra. Lo primero, quien quiera saber los detalles, hay un extenso documento online donde hay una transcripción de una entrevista que dio Stormy Daniels, creo que en una revista Out o People, no me acuerdo cuál, antes de que Trump fuera candidato, describiendo In Touch. describiendo absolutamente todo, con todo lujo de detalles. Es como el informe Starr sobre Mónica
Mónica Lewinsky y Bill Clinton, pero más detallado. Sí, desde luego, hay también una teoría que dice que todo esto, digamos, está más o menos pactado con la Casa Blanca de Trump para distraer la atención sobre otras cosas, porque con el sofisticado electorado estadounidense este tipo de cosas incluso le pueden venir bien al presidente. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, Roger Santo Domingo, por haber estado aquí, Cristina García Casado, Pablo Pardo y José López Zamorano. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.